momento, a los que harán el mensaje diferido, a los que estarán acá en el auditorio. Sea el Señor dándonos hoy esa sabiduría, ese entendimiento para que su palabra hoy cumpla el propósito por el cual Él nos la ha entregado. Amén. ¿Cuántos vienen hoy listos, disponibles a que el Señor ministre su corazón, a que el Señor hable? ¿Cuántos? Hermano? Qué bendición. Entonces cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos, Señor. Tu iglesia se prepara, Padre. Ya te hemos adorado, Señor, y esperamos que esta oración haya subido, Padre Santo, como un bálsamo delante de ti, como una ofrenda, Señor. Hemos cantado, hemos adorado, nuestro corazón hemos rendido en cánticos, en alabanza delante de ti, Señor. Mas ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada uno de nosotros. Nos disponemos, somos tierra fértil, Señor. Siembra, pon tu semilla en nuestro corazón de manera tal, Señor, que de este lugar nos salgamos como entramos. Haz algo en nosotros esta mañana. Solo tú puedes hacerlo. Nos disponemos, tu iglesia, Señor, ha orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Qué bendición. De nuevo, otro domingo más. Ya el segundo, el tercero del año, el segundo. Esto va rápido porque se den cuenta. Hay que ponerse en la jugada. El segundo, bueno. Hoy la enseñanza la quiero centrar con una introducción sobre una película. Ustedes dirán que es que yo veo muchas películas. No, la verdad no. La verdad, sinceramente, de la película que les voy a hablar, no la he visto y me causa curiosidad verla ahora sí, porque viendo esta mañana la introducción, viendo el prólogo, dije, wow, la película se ve buena. No la veo porque quizá no me queda tiempo, con seguridad. No la veo porque a veces hay películas que uno tiene que saber qué le mete en la cabeza, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar? Y esa película es del año 1981. De pronto usted sí la vio o la recuerda, En busca del arca perdida. ¿La han escuchado? De aquel personaje Indiana Jones. Esta película fue tan buena, marcó un hito en el cine, que después de estas hicieron 4 películas más de este personaje. Indiana Jones, que era un arqueólogo que se encargaba de buscar tesoros de historia antigua, era un arqueólogo que se encargaba era encomendado para buscar cosas de la antigüedad y que también por iniciativa propia se lo hacía. Y resulta que para esta película, En busca del arca perdida, que es maravilloso cuando Hollywood de una manera sana pone los ojos en la Biblia para hacerse de un prólogo, para hacerse de una historia y llevarla al cine, habla de que este hombre, Indiana Jones, estaba en una misión en Perú y le pasó algo raro allí. Él, devolviéndose para los Estados Unidos, lo contacta una de las agencias de seguridad de Estados Unidos para decirle que en ese tiempo la película se recrea en los años 1930-35, en pleno auge del nazismo, de los nazis. Y le dicen a este hombre que se han enterado de que los nazis quieren encontrar un objeto porque ellos creen que al encontrar ese objeto se van a volver invencibles. Que Hitler va a hacer pues nada que ver con lo que está pasando en día. Y también los americanos le dan el mismo valor a este objeto. Por eso encargan a Indiana Jones a que lo rescate, a que lo encuentre, y obviamente cuando lo encuentre, pues se lo entregue a los gringos, porque también le daban la misma magnitud, el mismo valor, el mismo equivalente, lo dimensionaban igual que si caía en manos de los rusos, de los nazis, perdón. Y estamos hablando de nada más y nada menos que del Arca del Pacto. El Arca del Pacto. Y eso es lo que le da título a la película, y es lo que yo últimamente he adquirido para el título de la enseñanza de hoy. En busca del Arca perdida, se llama la enseñanza de esta mañana. En busca del Arca perdida. Y como la historia lo narra en el cine o en esta película, para nosotros tiende a ser algo muy parecido. Porque el arca en ese entonces, el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza, que yo se los he dicho varias veces, era un mueble, un objeto que en su interior tenía ciertos elementos, pero que más que todo el conjunto significaba para el pueblo de Dios la presencia de Dios. La presencia de Dios. Cuando el Señor le permite o le manda a Moisés hacer el tabernáculo, que era un tipo de carpa especial, una tienda especial, donde el único que podía entrar a hablar con Dios era quien era Moisés,
Ni siquiera Aarón, el sumo sacerdote, era Moisés el que entraba a ese lugar. Y ese mueble que estaba allí, que estaba cubierto de oro y tenía una significancia muy grande para el pueblo de Israel, el único que lo podía ver en ese momento era Moisés. Y entraba a ese lugar, cerraba la tienda, Josué se quedaba parado ahí en la tienda esperando a que nadie entrara. Y Moisés podía durar ahí tiempo, mucho tiempo, porque era el lugar donde Dios escogió para hablar con Moisés, para darle ciertas indicaciones. A veces lo hacía subir al monte, y a veces él aparecía en una zarza. Bueno, el Señor tenía varias maneras de comunicarse con Moisés. Amén. Y esta arca, por el transcurrir de los años, la fueron entregando al pueblo de Israel y a las siguientes generaciones, y de pronto, usted lo recordará, en Josué 3, nos narra cómo la usa, cómo Dios le dice a Josué que la use para pasar el Jordán. El pueblo de Israel tuvo dos eventos maravillosos que usted y yo no vamos a poder ver jamás en nuestra vida en ese aspecto. Quizás en otro aspecto de nuestra vida sí, ya le digo cómo. Y fue cuando el Señor abre el Mar Rojo y permite que pase el pueblo que estaba siendo perseguido por los egipcios. Recuerda aquella historia, ¿cierto? El Señor abre el Mar Rojo, pasan en seco y mueren todos los egipcios. Pero aquí habla de cuando ya están entrando a la tierra prometida y tenían que pasar un río que se llamaba el río Jordán, que es lo que hemos venido hablando en esta historia, en lo que hemos venido en las palabras del año. Y la única manera, porque en esa época el río Jordán inunda todos los valles, se inunda, es que se sale del caos y llena toda esa región. Es un río que se vuelve muy peligroso. La única manera en que ellos podían pasar, el Señor le da la estrategia. Dice que los levitas, que eran los únicos que te podían cargar el arca, con todo un protocolo que tocaba hacerlo, con unos palos de acacia, todo, los levitas pisaran el agua del Jordán. Que tan pronto los levitas, con el arca al hombro, pisaran el agua del Jordán, con sus plantas de los pies vivo cuero, el Jordán se iba a detener, se iba a abrir al estilo del Mar Rojo. Y pasó, usted lo puede leer en Josué 3, y pasa todo el pueblo a la tierra prometida, a conquistar lo que Dios les había dado. Pero todo lo hace Dios por medio de ¿qué? Por medio del arca del pacto, pero más que eso, por medio de la obediencia y de la fe del pueblo, creerle que el arca era la que le iba a dar esa capacidad. Dios vuelve y detiene el Jordán, detiene el río, así como un tipo de embalse, de represa, lo retiene, el pueblo pasa. En esta ocasión no había quien los persiguiera, pasaron tranquilos y pasan al otro lado del Jordán, que era lo que yo les hablaba en diciembre, cerrando diciembre, que el pasar el Jordán para nosotros es entrar en esta nueva temporada 2026. El Señor garantizó la presencia de Él en medio de su pueblo para seguir adelante, para seguir conquistando. Y si usted me acompaña al Salmo 139:7, vamos a leer algo que David había escrito muchos años antes de que esto se cumpliera en nosotros. Salmo 139:7, que entre otras cosas se lo recomiendo. Es un salmo maravilloso. Léalo todo, 24 versos tiene este salmo. Y es un salmo donde usted, si tiene de pronto, amén, que no sea así, alguna duda sobre el poder, la magnificencia, la omnipresencia de Dios, este salmo nos saca de dudas. Pero vamos a centrarnos en el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré yo de tu presencia? Amén. Amén. Esta palabra puede ser una promesa. De la manera en que usted y yo la tomemos y la trabajemos, puede convertirse en una promesa maravillosa para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí dice que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, estará siempre ¿en dónde? En mi vida, con nosotros. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la enseñanza. Pero también nos lleva como a meditar a dónde usted y yo nos hemos pretendido meter en nuestra vida, creyendo que nos vamos a esconder de Dios, creyendo que Dios no nos ve, que Dios nos escondimos del Señor. No, le hice pues, dejé al Señor sonso y ¿qué se me hizo Roberto? No, a esta palabra, como usted y yo la manejemos, tiene un doble sentido, y obviamente que no hablo de cosas malas. Es una palabra promesa, es una palabra mandamiento.
Es una palabra donde Dios nos ratifica que Él está presente en todo momento en nuestra vida. Amén. Que Él está presente. Que nuestro trabajo ya se ve centrado en otra historia. Mire, este año muchas personas quizás ya nos trazamos propósitos de año. ¿Usted lo ha hecho? No levante la mano, tranquilo. Si no lo ha hecho, está a tiempo de que se siente. Y si no lo ha hecho nunca, es tiempo de que lo haga. Porque como hijos de Dios no podemos andar a la deriva y no podemos montarnos en la vida esperando que la vida nos lleve a donde no queremos ir o a donde ni siquiera hemos pensado ir. Si no tienes metas para el 2026, es bueno que te las plantees, porque cuando una persona no tiene metas, no tiene a dónde llegar, cualquier sitio le tiene, cualquier lugar le tiene. Cuando una persona se fija metas, cuando una persona se fija propósitos, trabaja en ellos, se le convierten en una disciplina, en un aliciente, se le convierten en un motivador de vida. Voy a aprender inglés este año, y voy a aprender y me voy a meter juicioso a aprender inglés, y entonces para eso voy a tener que hacer unos cambios de tiempo, voy a invertir, voy a comprar unos libros o meterme al YouTube, que hay una cantidad de cosas que ya son gratis, pero que sea un propósito de vida. Y hay que fijarle fechas. Yo conozco parejas que se quieren casar, desde que las conozco se quieren casar, pero no se casan y no fijan el propósito. Y cuando hacemos el prematrimonial con alguna pareja, de las cosas primeras que les enseñamos es: tienen que poner una fecha. Tienen que poner una fecha. No, pastor, primero hagamos el prematrimonial y vamos mirando la abuela. No, hay que poner la fecha. Porque si tú no te fijas fechas para tus propósitos, ¿cuántos propósitos llevan años en esta vida? Pero si uno de esos propósitos que te has marcado este año, o si todavía no lo has escrito y lo vas a escribir, no es mejorar tu relación con Dios, no es buscar su presencia, no es tener más comunión con Dios, los demás propósitos en realidad que no van a ser muy, muy bien llevados a cabo, se lo aseguro. Porque así como Dios lo tenía claro, como el pueblo de Israel lo tenía claro, José lo tenía claro, Moisés lo tenía claro, David lo tenía claro, usted y yo lo debemos tener claro. ¿Cuál? La presencia de Dios me garantiza todo. Todo es todo. Que Dios esté presente lo es todo. Así tenga inconvenientes, Él está presente. Amén. Amén. Y el salmista David le decía al Señor, léase todo el salmo, se lo recomiendo. Léase todo este salmo y se dará cuenta las sorpresas que se encuentran en el Salmo 139. 24 versos, léase uno a uno versos. ¿A dónde voy a irme yo? ¿A dónde me voy a esconder? ¿A dónde me voy a meter? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Todos mis caminos te son conocidos. Ven y escudriñame, le dice más abajo. Ven y busca en mí a ver si hay iniquidad. Y si la hay, guíame, por favor. Todo eso lo hace ¿qué? La presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios. La que debemos procurar en busca del arca perdida. Porque para muchos de nosotros esa arca se perdió. Hasta el día de hoy la están buscando. Hasta el día de hoy hay arqueólogos, hay empresas que han sido contratadas y otras por mérito propio que se han metido en busca de esa arca. ¿Sabía usted? No es mentira. Búsquela en YouTube para que se dé cuenta. O en internet. El arca del pacto, el arca de Dios. Todavía la están buscando. Y hay muchos que dicen haberla encontrado. El arca física, no hablo de ya lo espiritual como tal. El Señor te perdona, mi corazón. En busca del arca perdida. Hay muchos que creen haberla encontrado y publican, y apareció el arca de la alianza y el arca del pacto, y así una cantidad de cosas. Esa arca se perdió cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Cuando hizo todo aquello que hizo Babilonia y se llevaron el arca, se perdió. Hasta ahí fue el arca. Nadie más supo del arca. Nadie más supo del arca. Y Dios tiene un propósito con eso. Hace unos días les comentaba que ya también buscándolo en internet, o llegan esas noticias que llegan absurdas, que encontraron el tercer clavo de la cruz de Jesucristo. Mi madre. El tercer clavo. Y si usted se pone a buscar, ya van a encontrar como 120 clavos. Y que usted y yo sepamos, solamente fueron 3. El tercer clavo. Por ahí otros hablan del lienzo, se me olvida el nombre que le dan a eso, de lo que cubría su rostro. Por ahí otros hablan de las sandalias. Y lo peor de todo es que hay gente que cree en eso. Hay gente que cree, ¿cómo encontrar? Sí, mire, esta espina es parte de la corona de espinas del Señor Jesucristo. Y la atesoran como el que guarda el ombligo del hijo. Hay unas que lo han hecho, yo sé.
No es del todo malo, ¿sabía? Yo por ahí escuché una noticia que una mamá salvó a su hijo porque en medio de ese ombligo encontraron células madre y pudieron, bueno, eso es otra historia. Pero hay gente que se deja engañar así, iglesia, no se deja engañar así. Dios no va a permitir que esa arca aparezca. ¿Saben por qué no va a permitir? Porque entonces se convierte en un objeto de adoración. ¿Usted se imagina donde en verdad aparezca y toda la romería en busca del arca del pacto, en busca de la presencia del arca del pacto? El mercader que harían de eso, la mercadería que harían de eso, camisetas y el arca del pacto, pocillos ni manto, todo detrás de un objeto que no. Pero a lo que nos corresponde hoy es que usted y yo debemos tener muy en cuenta uno de los atributos más, pero más poderosos que podemos disfrutar de parte de Dios, su omnipresencia. Amén. Amén. Que Él está en todo lugar, que Él está en todo sitio, que Él, no importa la situación geográfica en la que te encuentres. El mismo David lo escribía también: si me escondo debajo de las piedras, allí estás. Si subo a la montaña más alta, allí estás. ¿En dónde me voy a yo a escudriñar, a esconder que tú no estés? Amén. Amén. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenidos. Qué bueno verlos por acá, qué bendición. Hola Miguel, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien. Qué bueno, su merced, bienvenida. Si quiere, ahí queda bien o va a traer la silla, no. La vamos a ver, entonces ubiquemos acá por si llega otra alma perdida, no mentira. Bienvenido, démosle la bienvenida a Miguel Ángel. Y hoy es tiempo de que usted se haga esa misma pregunta retórica. Ese Salmo 139:7. Hoy es tiempo en que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿a dónde iré yo? ¿A dónde me esconderé? Dígalo textualmente. ¿A dónde me iré de tu espíritu, de tu presencia? ¿A dónde me iré yo? ¿A dónde yo iré? Huiré. ¿A dónde crees tú que te puedes encaretar sin que el Señor se dé cuenta, sepa dónde estás? ¿A dónde? Si usted y yo no tenemos claro el poder de la omnipresencia de Dios en nuestra vida, de nada nos va a servir el Señor. Sigan, bienvenidos, mira aquí hay. Yo sabía que iban a llegar, yo sabía, se los dije. ¿Les dije o no? No es necesario que estén perdidos. Aquí no está así, yo busco no perdido. ¿A dónde iré? Hágase esa pregunta esta mañana. Hágase esa pregunta. En estos días hablaba con una persona que está fuera del país. Estaba esperando la respuesta del gobierno americano para que le dieran sus documentos, para que le dieran una estadía. Había hecho toda la aplicación, llevaba un buen tiempo. Y oh sorpresa que le llegó el correo que casi ningún inmigrante en Estados Unidos quiere recibir. Que tiene que devolverse para su país de origen, porque no le aprobaron sus documentos. Y esta persona me hablaba y lloraba y me comentaba, triste, ha hecho muchas cosas, ya tiene muchas cosas, ya, y tiene esperanza en que le va a seguir bien yendo allá. Y fue el mismo día en que Dios me dio esta palabra como devocional. Y yo le decía: mira, pero ¿a dónde vas a ir? Dime, ¿a dónde vas a meterte tú que la presencia de Dios no te acompañe? En Estados Unidos, en la Conchinchina, en Suárez, donde quieras que vayas, el Espíritu, la presencia de Dios va a estar contigo. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si Dios te va a bendecir, te bendice en Estados Unidos en dólares o en Colombia en pesos, pero te va a bendecir. Amén. 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 Es Dios, esa es su presencia. Y la Biblia nos narra varios eventos, pero muchísimos, donde la presencia de Dios es fundamental. Esa misma presencia que en 2 Samuel bendice a un hombre llamado Obed-Edom. ¿Habían escuchado hablar de Obed-Edom? ¿Sí? La historia en 2 Samuel 6 nos muestra de que David estaba transportando el arca del pacto. La quería llevar ya al templo, la quería llevar a otro lugar. Y hay todo un protocolo para moverla. El Señor dictó todo un protocolo para que esa arca fuera transportada. Entre esas que solamente los levitas, los de la tribu de Leví, podían ser los que la transportaran. Tenía todo un protocolo, era una cosa procesional. Y en uno de esos pasajes, dice la palabra en 1 Samuel 6, dice que uno de los levitas se resbaló, se chocó con la piedra. ¿Se saben esa historia perfectamente? Y había un hombre ahí, perezosa, y dice que él al ver que el arca se movió y pensar que se iba a estortillar contra el piso, le
puso la mano, solamente no hizo nada malo, ni la maldijo, ni nada. Le puso la mano para que inmediatamente cayó muerto. El arca cayó y él cayó muerto al lado. La presencia de Dios. Pero esa misma arca, el rey David, al ver lo que pasó, se desesperó y dijo, bueno, ¿dónde la metemos? Guardémosla mientras tanto, porque parece que no estamos haciendo bien las cosas. Y se encuentra con una casa de un señor que se llama Obed-Edom. Y vaya a hablar con el Señor, si su majestad, ¿qué le puedo servir? Hágame un favor, guárdeme este mueblecito, pero póngalo por ahí en un rincón que no le haga estorbo, que nadie lo moleste. Que diga a la señora que no vaya a limpiar el polvo del mueble porque se mete en un día. Se queda sin señora. ¿En serio? Si la señora va a limpiar el mueble, le va por poner ahí que esta porcelana, estos angelitos de linda encima, no lo haga, ese mueble no lo pueden tocar. Donde yo lo deje, tiene que darlo ahí. Y así es, dice la Biblia, que duró 3 meses el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. 3 meses donde este hermano, una bendición, pero una suprema bendición. Léase primera Samuel 6. Y dice que mientras que el arca estuvo en la casa de este hombre, la presencia de Dios bendijo su casa. Amén. Amén. Y mire todo lo que hace la presencia de Dios en mi hogar, en mi casa. Cuando yo instauro la presencia de Dios. Cuando yo le permito que sea Dios el que gobierne los aires de mi casa. Cuando yo propicio todo para que su presencia se mueva con libertad. Yo les he contado la historia del joven aquel que no podía orar y que no tenía comunión. Se la he contado miles de veces. La voy a volver a contar porque como lleno la llave. No, mentira. Y era porque compartía habitación con una mujer que vendía ropa interior femenina y tenía las paredes forradas de mujeres en bikini y en cucos. ¿Cómo el Espíritu Santo llegaba ahí? Mi madre, ¿esto qué es? Por Dios, me equivoqué de lugar. A pesar de que la Biblia enseña que donde reina el pecado, la gracia será poderosa, será paz. Pero en ese momento no era así. Hay que propiciar la presencia de Dios, porque lo es todo. Iglesia, escúchenme, por favor. Escuchen. A mí no me afana que la pared esté bonita, que tengamos nueva transmisión, nuevo sonido, que nos dé el Señor un lugar más grande, que tengamos nuevas sillas, que el tapete. A mí no me afana nada de esto como primera medida. ¿Sabe qué me afana más que cualquier otra cosa? Que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Que usted entre a este lugar y sienta la presencia del Señor. Ahora, si usted no la siente, es por tu culpa, no por la mía. Amén, amén. Yo lo hago todo, con la pastora lo hacemos todo, oramos, nos preparamos, nos alistamos. En este lugar no permitimos cosas que la presencia de Dios incomoden. Hemos santificado cada uno de estos objetos, son para el servicio del Señor. Y en ese orden de ideas, el Espíritu Santo se agrada. El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces, ese es mi deber más grande. Después de que usted sepa de la salvación, que la presencia de Dios esté en su vida. Que esté en este lugar, o que esté donde sea, en la fundación, en su trabajo, donde usted vaya, que la presencia de Dios, esa misma presencia que en Éxodo 33 Moisés le reclamaba al Señor, ¿recuerda? Cuando el Señor ya empieza a moverlos directamente en la tierra prometida, ¿qué le dice Moisés? Para, Señor. Si tu presencia no va delante de mí, no me saques de este lugar. ¿Cuántos tienen proyectos este año? ¿Cuántos han pensado hacer cosas grandes como yo se los he venido motivando? ¿Quieres cosas grandes este año? Vas a tener cosas grandes que hacer. ¿Cuántos tienen proyectos? Usted ni siquiera tiene idea de cuántos proyectos Dios lo va a llevar a hacer más bien también. Nosotros queríamos montar la fundación hace 4 años ya. Y era un propósito de vida. Pero fue en el momento en que Dios nos dijo, y nos mandó, y nos envió, y nos hizo igual que la iglesia, igualito. Después de la fundación, ¿vino qué? Vino la iglesia. Los pastores nos reúnen un día, con Cata allá en Redención de Usaquillo. Después de la reunión, pastores, José y Cata, ustedes, desde que ya nos dijo pastores, ya, uy, mi madre, esto huele fuerte. Sí, ya, desde que ya, eso fue antes de la reunión, ahora que me acuerdo. Ya es hora de que ustedes salgan. Pastor, ¿para dónde? Salgan de la iglesia, vaya y abran la iglesia, ya es hora de que van a ser enviados hoy, mejor dicho. Van a ser enviados. Ahorita vamos a ungirlos delante de la iglesia, vamos a orar por ustedes y los vamos a enviar para que abran Redención, Kennedy, allá donde están en la fundación. Ya es hora de que abran. Ese propósito no estaba en mi corazón, pero ese yo fui la patadita de la suerte y me mandó con la suerte. Ya acá estamos.
Y acá estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Pero sin la presencia de Dios no seríamos capaces. Moisés se lo dijo al Señor: si me vas a sacar de aquí, si tu presencia no va delante de nosotros, no me saques, por favor. Y el Señor le da una palabra poderosa en Éxodo 33. Dale, mi presencia irá delante de ti y te traerá descanso. Amén. Porque cuando usted hace algo, cuando usted emprende algo, confiado de que Dios fue el que lo mandó, que Dios lo hizo, que Dios va a abrir los cielos, que Dios va a hacer caminos donde no los hay, usted va descansado. ¿Qué Dios me dijo que lo hiciera? Con la pastora hemos aprendido a eso. ¿Usted en verdad cree que yo me estreso aquí por la fundación? No, mi madre, yo no. A mí alguien me cancela, ¿qué tal cosa? Obviamente como administrador pues hago lo que tengo que hacer. Pero verdad que yo no dormí, ¿qué hago? ¿Y cómo te parece que el de la ruta? Y ahora resulta que la profesora no renunció a nada. Se va, bien, Dios la bendiga, profe. El Señor traerá otra. El Señor, ¿por qué? Porque esto es de Él, no es mío. Y Él me dijo que su presencia estaría. Y eso me garantiza todo. Vas a hacer algo este año, garantiza que la presencia de Dios vaya delante de lo que vas a hacer. Que sea a propósito de Dios, amén. Esa misma presencia que en primera de Samuel pasó algo muy curioso. Miren, en cierta ocasión el rey David se le ocurrió llevar el arca del pacto a una batalla. Y en medio de la batalla se perdió el arca del pacto. Porque la llevaron. O sea, vamos a llevar todo el ejército, vamos a... Y cuando ven el arca nos ganaron, se devolvieron el arca. ¿Cómo? ¿No la traía? No, yo no traía el arca. ¿Dónde está el arca? Ay, mi madre, les quitaron el arca a los ministerios. Y los ministerios se la llevaron. Y curioso, no pasó nada, la llevaron y no cayeron muertos como usan. Llegan a un templo que tenían de un dios que se llamaba el dios Dagón. Ponen el arca al lado de una estatua grandísima que tenían del dios Dagón. Y la dejan ahí, se van a descansar de la batalla. Eso lo puede leer en 1 Samuel 5. Y cuando al otro día se levantan a ver al dios Dagón, el dios Dagón se había caído la imagen. ¿Cómo así? Dice que mi madre se estaba pegada al piso y la habíamos soldado y todo. Y apareció la estatua en el piso. La levantan, la organizan, llaman al ornamentador, le hacen de todo, la refuerzan, vuelven y la ponen. Al otro día, no solamente apareció otra vez en el piso, apareció sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Al lado del arca del pacto. Mi madre, que dijeron los filisteos, esta vaina, no, llevémonos esto de acá. La cogieron y fueron y se la devolvieron a los israelitas. Ay, ahí está su arca, no queremos eso. No queremos eso. Y es lo que Dios nos muestra también, como el poder de la presencia de Dios quita todo lo malo en nuestra vida. Pero hay que saberla usar. Hay que apreciarla. Hay que saberla tener en cuenta, hay que guardarla. Bueno, le digo, con retórica, hágase la pregunta del Salmo 139:7. ¿A dónde? Dígame, ¿a dónde irás? ¿A dónde iremos del Espíritu de Dios? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde te vas a esconder del Espíritu Santo? Que ese es, Mateo 28:20 nos deja ver que esa es la gran promesa de Jesús en nuestra vida. ¿Qué le dice el Señor Jesús a su discipulado, a todos los que estaban ese día ahí reunidos, dándole la gran comisión, que es Mateo 28? Cierra con esta maravillosa frase, Mateo 28:20, para que la tengan en cuenta. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Eso no le parece maravilloso? Mi amigo suena sabe, madre. En serio, es una promesa que el Señor, mire la conjugación del verbo. Yo estoy, no yo estaré, yo estuve. Es un presente continuo, lo que llaman los que estudian, los que no fue bien en español. Ese no fui yo, lo aprendí ahorita. Un presente continuo, un presente que no tiene fin. Yo estoy en tu vida, yo estoy en tu negocio, yo estoy en tu casa, pero, entonces, ¿por qué no pasan cosas? ¿Por qué aún seguimos sufriendo? ¿Por qué como que vivimos desesperanza, ¿sabe? Porque mi trabajo es buscar el arca perdida. Ese es mi trabajo. Que traído a nuestro ámbito espiritual es buscar ¿qué? La presencia de Dios, que siempre se mantenga, que siempre se sostenga. Siempre. Y hay que saberla manejar, hay que saberla tener, hay que apreciarla. Porque usted recordará también que en la Biblia nos narra varios personajes que no tuvieron en cuenta la presencia, no la valoraron. Y esa presencia les fue mal.
por no hacerlo. Saúl, ¿recuerda a Saúl? Y dice la palabra de Dios que la presencia, el Espíritu de Jehová se fue de él. Se fue. Y eso también me da calor frío, mi madre. Pensar uno que en cierta ocasión que estaba en otra iglesia y estaba comenzando. Y como estaba comenzando, miren, yo cuando comencé a andar en Cristo, fue a andar en Cristo. Me entró un primer amor, una pasión. Yo creo que hasta religioso me volví fanático. Y todo empecé a limpiar mi vida detrás de agradar a Dios. Amén, que usted tenga el mismo propósito, si lo está logrando así. Sin fanatismos, obviamente. Y en cierta ocasión hablaba con el que era mi líder en ese momento, una persona que Dios usó bastante, una persona que después de yo haberla despreciado, de haberla visto, cuando me dicen, él va a ser su líder, mi madre, yo lo vi, era un pelado como 10 años menor que yo. Era un pelado, se vestía, yo decía, en serio, hermano, yo venía de la doctrina de la corbata, de andar bien vestido, no doctrina, venía de yo, un hombre de oficina, un hombre de... Y cuando me presentan, les digo, ¿ese man va a ser mi líder? Se me pareció a alguien montado en un burrito entrando en Jerusalén, ese va a ser mi líder. ¿En serio ese man que va en burro? Al menos un reloj 4, alguna vaina. Y dudé, pero Dios usó tanto a ese hombre. Pero tanto, me enseñó tanto, me edificó tanto. Pero un día estábamos en el 7 de agosto arreglando un carro que tenía y me invitó a almorzar, estaba hablando, y me miró a los ojos y me dijo, José, ¿sabes qué? Me voy a ir de la iglesia. Yo me atraganté con ese frijol. ¿Qué me acabo de decir? Sí, José, me tengo que ir. No vamos a ir de la iglesia. ¡Wow! Mire, yo me quedé en silencio. Creo que 3 veces me ofrecieron toallas y no quise. Yo me quedé en silencio y me dio un terror, me dio un miedo de pensar que me tocaba seguir solo mi camino en Cristo. ¡Absurdo! ¡Absurdo! Gracias al Señor Él se fue y en mí no pasó mucho en realidad. O sea, yo me voy detrás de Él y es que no, yo tenía mis ojos puestos en el Señor. Amén. Así que si yo le digo algún día a usted que me voy a ir de su vida, pues bendígame y déjeme ir. Ponga sus ojos en el Señor. Pero ese día tuve terror, se lo aseguro. Tuve miedo, me dio terror, me dio pensar que yo no tenía a quién hablar, con quién pedir una consejería, no tenía a quién me iba a regañar, porque él se me regañaba. Él era un pastor que regañaba, yo no así como ustedes, que los aman mucho y ay, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Él sí daba varilla. Y era de miedo, era un joven de miedo, era un hombre que oraba y me dijo, José, tengo una palabra para ti. ¡Wow! Mi madre también tenía ese don. Mi madre me dijo, amor, tengo una palabra para ti. Mamá, no, por favor. Casi nunca era, y el Señor te dice, hoy te voy a ver. Mamá no era profeta ni se la daba, pero nada. Y resulta que yo sentí miedo ese día. Y ese miedo, a una manera más mayúscula, me alcanza hoy, de solamente pensar que yo haga algo y que la presencia de Dios me sea quitada. Amén. A mí sí me da miedo. Que un día me levante y ya no lo encuentre, como le pasa a Saúl. Que un día me levante y ya no tenga la misma fuerza, como le pasó a Sansón. ¿Recuerdan que a Sansón le pasó igualito? También sigue la presencia y el Espíritu de Jehová se fue de Sansón. Y sí quedó sin fuerza. Y de lo que más necesitamos nosotros es ¿qué? Fuerza, fortaleza, espiritual, física. ¿O no es fuerza? ¿Cierto que sí? Fuerza. Levantarse uno con algo. ¿O quién de acá no se ha levantado con desánimo? No quiero hacer nada. Hoy no quiero hacer nada. Más de uno. Yo esta mañana, pero me acordé que tenía que dar una enseñanza. Braviado, obligado. No, mentira, lo hago con todo el amor. Esto es deleite para mí. Entonces, hay que cuidar mucho la presencia de Dios. Porque hay una promesa, ya se la acabé de leer en Mateo 28:20. ¿Cuál es esa promesa? Yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. ¿Hasta qué? Hasta que se acabe esta vida. ¿Cuál es mi trabajo entonces, iglesia? Primero, buscarla. Procurarla todos los días. Primero ir a la presencia de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Porque una cosa es que la presencia de Dios esté aquí y otra cosa es que yo vaya a su presencia. No estoy hablando que se muera. Que ese es también un término que usamos cuando el Señor me llama a su presencia. Yo me meto a orar y subo a la presencia de Dios. Pero a veces estoy orando y es la presencia de Dios la que viene a mi lugar. Yo me meto a orar y me siento, yo se lo he dicho a ustedes, Apocalipsis 4 se cumple totalmente. Entro al lago de cristal y veo al Señor en su gran trono y veo los ángeles y veo
Me vuelvo un loco con Apocalipsis 4 para que lo lean. La misma visión que puede haber tenido Juan cuando dice que el Señor le revela y lo sube y lo lleva para revelar el Apocalipsis. La misma visión que tuvo quien, el apóstol Pablo, dice la Biblia que lo suyo se lo llevó y lo llevó al tercer cielo y lo discipuló en el tercer cielo. Mi madre, qué bendición. Eso es ir a la presencia de Dios, pero otra cosa es tenerla todos los días, palpable, que usted salga de estas puertas y la presencia de Dios vaya con usted, a donde sea. Abra puertas, quite todo espíritu de robo, de hurto, todo Dagón sea derribado delante de la presencia de Dios. Eso es lo que es maravilloso. ¿No le parece? Entonces lo primero que hay que hacer es que buscarla. Busca la presencia de Dios. Anhélala. Levántate de mañana y búscala, Señor. Si tu presencia no va conmigo, no me saques, no me metas en este negocio, no dejes que me case, no dejes que me meta en esta relación, no dejes que me divorcie, no dejes que dé un paso si tu presencia no va delante de mí. Amén. Eso es buscarla. ¿Por qué? Porque la presencia está. La presencia está en este lugar. Que usted no la sienta, perdón, me vuelvo y se lo digo, problema suyo. Ya no es mío, yo lo he hecho todo. Pero eso es personal. Mi relación con Dios es personal. La presencia de Dios está en este lugar. Y yo se los he explicado, es como las ondas de los celulares. Yo tengo un operador, aquí hay de todos los operadores. No los puedo pronunciar, sino me cortan la comunicación, la transmisión. Pero de todos los 5 que hay o 6 que hay en Colombia, de pronto tú tienes de uno, tú tienes del otro, tú tienes del azulito, del moradito, de cualquier operador. Y usted donde saque su celular coge la señal. ¿Qué quiere decir? Que en el ambiente hay señales de todos los operadores. ¿Qué hace que el tuyo se conecte? Tú estás pagando por ese y te conectas. No te dicen, mire, si se mueve de Britalia hacia Bosa, ahí solamente va a trabajar cierto operador. No, está en todo Colombia. Por eso hay veces que usted no tiene señal. Tiene señal. Y se mueve, se paniquean los que se quedan sin señal. Entonces yo, me gusta andar conectado. Espiritualmente es igual. El Espíritu Santo, la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Cuál es mi trabajo? Pegarme de ella, colgarme de esa red, sentirla, vivirla, tenerla, garantizar que está conmigo en mi casa, mis hijos, que está conmigo en todo. Amén. Amén. Ese es el trabajo que quiero que empiece, que la iglesia empiece, que el Señor me dijo que le diga. Entonces, orar, buscarlo, venir a la iglesia, leer este librito maravilloso, esta palabra de Dios, tener contacto con Él. Uno que otro ayuno, la iglesia está en un ayuno de 21 días, para los que están conectados de pronto y lo pueden hacer. Yo le invito, si no empezaron, no, ya no me toca. Hoy vamos en el día número 7. Conéctese, haga el ayuno de alguna manera. Lea las instrucciones, los que están en el grupo, los que no sé si los que están discipulados con el pastor Roberto también ya mi esposa les dio la inducción, en fin. Porque por medio de un ayuno, ¿qué hace? Mengua la carne y el espíritu crece. Y la presencia de Dios más evidente. Amén. Un ayuno no es una huelga de hambre, no es una dieta keto, no. Un ayuno es un ejercicio espiritual que lo único, y lo digo lo único no por demeritarlo, lo único que me va a llevar es a que mi conexión con el espíritu, con la presencia de Dios sea más poderosa, sea más, que no haya estorbos. Que no haya estorbos. Usted sabe que la Biblia nos muestra para nosotros en este tiempo la presencia de Dios. ¿Quién la tipifica? La gran promesa de Jesucristo en Mateo fue ¿cuál? No hablo de Mateo 28 nomás, perdón, en Juan. La gran promesa del Señor es: yo me tengo que ir para que el Padre les envíe el Consolador, les envíe el nuevo Espíritu de verdad, el que los va a convencer de injusticia, de maldad, de pecado. Esa es la presencia de Dios. Amén. Esa es la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios en nuestra vida actualmente es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, mi madre, yo me estremezco todo solamente con nombrarlo. Porque es maravilloso cuando tú y yo podemos llegar a ese nivel de relación con Dios. ¿Cuál? Que yo sé que Él está. Mire, yo no necesito estar en un templo, yo no necesito estar en una sinagoga, yo no necesito hacer una cantidad de protocolos para cerrar mis ojos en cualquier rincón de este lugar o de donde esté y decirle: Señor, escúchame por favor. Y sé que su presencia está ahí. Sé que en ese momento me colgué de la red del Señor. Sé que Él no me ha abandonado, sé que Él no me ha quitado los ojos de encima, sé que Él no me ha dejado solo en ningún momento. Llévese esta palabra para su casa. Él no te ha dejado, su presencia está ahí. ¿Cuál es tu trabajo? Sentirla, buscar el arca del pacto, en busca del arca perdida. Recuerda esa enseñanza. Es hoy el día que usted vuelve y retome esa doctrina. ¿Cuál?
Tengo que pegarme, tengo que colgarme de la red del Señor, tengo que mantener mi comunión con la presencia de Dios. Eso me lo garantiza todo. Todo es todo. Esa presencia va a traer sanidad. Yo lo he visto. Yo he visto cómo mi hija ha avanzado. Oro cada vez que el Espíritu Santo, por favor, manifiéstate en la vida mía. Que la presencia de Dios derribe todo argumento, toda mentira, toda. Que lo que Cristo hizo en la cruz, por medio de la cruz, ratificado por su Espíritu, como promesa de Él, se cumpla en mi vida. ¿Todos queremos eso, no? Todos queremos eso. Y es una maravillosa historia. Entonces, iglesia, si entre su propósito de año, como se les estaba diciendo, no está buscar o mejorar su relación con Dios, vas a tener que borrar una parte y volver a reescribir. Te lo digo como consejo, no como imposición. Tú verás. Todo, como el Señor Jesús lo enseñó en Mateo, todo lo que tú hagas en lo oculto, y está hablando obviamente de comunión, todo yo te lo voy a compensar en público. Uno se da cuenta cuando una persona está metida con Dios. Porque muy a pesar de que le pasen cosas malas, cosas difíciles, cosas fuertes, el Señor le da la victoria. Amén. El Señor le da la victoria. Amén. Y para uno ver la victoria de Dios, tiene que pasar un momento difícil, si no, ¿cómo voy a dar crédito a que fue Dios el que me dio la victoria? A que Él fue el que me sacó de esa quiebra financiera, a que Él fue el que me sacó de ese problema de salud, de que me sacó, se llevó la suegra de vacaciones. La presencia de Dios es la presencia, la que hace. Nadie más hace amén. Él va a hacer un Jaimito dice amén y no tienes fe. Pero bien, Jaimito, y amén por lo demás. Es la presencia de Dios. Me lleva y dice, que sí, pastor, que me lleve y será. Guarde ese pensamiento. Porque esa no está aquí nomás, está en su casa. Está en mi casa, está en su casa. Usted no quizás no lo había recordado, está en su casa. Solo que usted no se ha colgado de las redes. Solo que usted no se ha pegado. Hay cosas que estorban la presencia de Dios. Y la más fuerte de todas, que lo vemos en Saúl, lo vemos en David, lo vemos en Sansón, ¿qué es? El pecado. El pecado en toda su naturaleza, expresión e interpretación, como usted lo quiera ver. El pecado, la falta de santidad, la falta de, como decía la pastora al principio de la adoración. ¿Usted cree que es salvo? Compórtese como salvo. En serio, empecemos a comportarnos como salvos. Esta madrugada, es una nota que dejo al pie de página. Esta madrugada me sorprendí de ver una cantidad de estados de personas, dicen ser creyentes, dicen ser cristianas, dándole espacio en sus estados de WhatsApp, de YouTube, a la muerte de un cantante de música popular. Y no es que Dios tenga misericordia de ese muchacho, pobrecito. Por ahí vi otro video que hace tiempo lo vi, de hecho, de que él decía de que tenía un sueño que se iba a morir, que se iba a tener un accidente, y no escuchó a Dios, ya, tener misericordia. Pero en serio yo decía, y dos o tres personas, yo decía, mi madre, pero si este dice ser pastor, ¿cómo a mí que en Semana Santa quiero verlo desgraciado, por él y Jesús se murió también, se cayó de la cruz, al menos, no un avión, pero sí de la cruz. Y en Navidad no ponen, y Jesús nació, y mira, no lo ponen en serio, pero sí le dan crédito. Eso no lo hacen cristianos. Pero ya a usted sí le gusta la musiquita del muchacho, el problema suyo. Porque ahí donde la presencia de Dios no se manifiesta, en medio del pecado, el Señor no se ha manifestado. Está ahí, pero no se va a manifestar, porque Él no se va, es omnipresente. Está ahí, la presencia de Dios no se quita, pero si usted no la siente, no la vive, no la experimenta, porque hay pecado, iglesia. Y si hay pecado, no voy a decirte que fornicación, adulterio, robo, hurto, mentira, no voy a decir. Usted sabrá, Dios le habla esta mañana, y así le hace el Salmo 139, al final del Salmo, miren, en el verso 10 dice, aún allí me ganan, en el verso 11 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino a la eternidad. David, que acaba de escribir, ¿cómo me voy a esconder de tu espíritu? ¿Cómo me voy a ir de tu presencia, Señor? No puedo, porque estás en toda mi vida. No puedo, no lo intentes. Al final dice, y escudriñame, búscame, y haya en mí, si hay algo inicuo, si hay algo que estoy haciendo mal, por favor, ayúdame y guíame ¿a dónde? Al camino de la eternidad. Amén. Amén. Y David era de los que más terror le tenía a quedarse sin su presencia. ¿Recuerda que le dijo? Haz conmigo lo que quieras, pero no me quites tu presencia. Salmo 32. No me quites tu presencia ni el gozo de tu salvación.
ni el gozo. ¿Pero qué es esa misericordia quizás? Entonces, ¿qué me aparta de la presencia de Dios? Pero usted lo tenga en cuenta, porque la presencia está en todo lugar. Se lo acabo de decir, Mateo 28:20. Estaré contigo todos los días de tu vida. Pero, preocúpate de sentirme, de buscarme, de conectarte, de que mi presencia vaya. Y con eso hay garantía de todo, muchachos. Un multipaz espiritual. Todo. Así vuelvo y te digo, así estés pasando mal, así tengas una quiebra, así tengas un problema. La presencia de Dios es la que te va a sacar de ese problema. ¿Y por qué no me libro? Porque la presencia de Dios es la que quiere que la gloria sea manifiesta en tu vida. Amén. 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 La iglesia que le diga a usted que no va a tener problemas, que mejor dicho, usted de aquí para arriba usted va a hacer, huya de esa iglesia. Esa iglesia no es verdadera. Porque la misma palabra nos advierte. El mismo Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis que aflicciones. Amén. En el mundo vas a tener problemas. En el mundo vas a tener discusiones. En el mundo vas a tener accidentes. Te van a robar, te va a pasar una cosa. Pero no temas, yo he vencido ya ese mundo. Mi presencia estará contigo. Amén. Amén. Entonces, iglesia, esta mañana trabajen en eso. Yo quiero que se vayan trabajando con eso. Amén. La presencia de Dios es la que este año va a marcar la diferencia en tu vida. A final de año tú me dirás: pastor, gracias, esa palabra que usted nos dio allá en enero 11, esa palabra de su presencia, yo me afané, me preocupé de que la presencia no se fuera, de mantenerla, de no contristar al Espíritu Santo, de todos los días estar en comunión, de buscarlo cada mañana, de orar, de ir a la iglesia, de no faltar, de comprarme una Biblia, de orar, de buscar, de leer el devocional que usted nos mandaba, de orar, de hacer lo que fuera. Yo me desesperé por la presencia de Dios, por el arca perdida. Y mire cómo ha cambiado mi hogar, mire cómo ha cambiado mi matrimonio, mire cómo ha sido bendecido, mire cómo ha fortalecido mi salvación, mire cómo soy más santo. Amén. En serio. Usted no puede ser el mismo de enero al de diciembre del 2020. No puede ser, se lo aseguro. Al menos deje subirse unos kilitos de más, no puede ser el mismo. Que el Espíritu Santo este año sea lo mejor para usted, que la presencia de Dios, y eso te lo garantizo yo, que la procuro todos los días, y que a veces hago unas figuras al estilo de David: no me quites tu presencia, y me da un calvazo el Señor, pero no me quitas su presencia. Y procuro no pecar, y procuro portarme bien, y procuro agradar al Señor, deleitarme en su palabra, procuro hacer lo que, y algo me pasa, y vuelvo y me arrepiento y pido perdón. Pero no permito que su presencia me sea quitada. Me conecto a la luz del Señor. Así que, iglesia, esta mañana ese era el mensaje que Dios tenía. Amén. Esa es la palabra que tenía. Para aquellos que han creído que su vida ya no es más, yo le digo, le regalo esta misma palabra como promesa. A ver, ¿a dónde crees tú que te vas a ir y que la presencia de Dios no te va a encontrar? Dime, ¿a dónde crees? ¿A dónde? ¿De dónde crees tú que te vas a ocultar del Señor? No lo intentes, porque su presencia está ahí. Solamente te falta algo, te falta nada quizás a que empieces a experimentar lo que es caminar con la presencia de Dios por delante de ti. Amén. Amén. Cierre sus ojos y oramos, ministramos el tema que yo siempre le pido a Dios en mi secreto antes de empezar este tiempo, que durante toda la enseñanza, toda la prédica, los 40, los 50, la hora que Dios me permita regalarles la enseñanza, usted no se me distraiga, para que sea ministrado, para que la palabra le sirva, le llegue, le toque, le fortalezca, le anime, le exhorte, le regañe y le genere cambios. Cosa de que este tiempo de oración sea sellar y no más. Pero yo sé que algunos todavía siguen pensando que el Señor los abandonó. ¿O lo pensaste en algún momento? Y quizás de pronto sí, en algún momento te saliste del rebaño y el Señor no fue tu pastor. Porque si estás en ese rebaño, nada te faltará, lo dice el Salmo 23. Así que esta mañana, iglesia, yo le invito a que se fije ese propósito este año. En busca del arca perdida. Recuerde la enseñanza. En busca de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está. La palabra lo enseña esta mañana. La presencia de Dios está garantizada. Él lo dijo. Por allá en Hechos 2, en Pentecostés, el Señor la derramó totalmente, su Espíritu Santo. Joel lo había predicho, lo había profetizado. Joel lo dijo: y llegará el tiempo en que el Espíritu de Jehová se ha derramado sobre toda criatura.
La presencia de Dios se ha puesto sobre toda la tierra. Aquella noche la entregó a sus apóstoles. Cuando oró y no estaba el incrédulo de Tomás, pero la oró y les dijo: mi espíritu hoy está sobre ustedes, mi presencia te garantiza todo, le dijo a Moisés. Así que, iglesia, deja de estar pensando de que el Señor te abandonó, de que el Señor te abandonó. Porque ni siquiera el mismo Hijo allá en la cruz, cuando el Señor dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera ahí, el Señor estaba en el cielo retenido y no podía meterse en ese momento, porque Jesucristo estaba llevando todos los pecados de la humanidad. Y eso lo tenía apartado un momento de la presencia del Padre. Pero el Padre no se había ido de él, porque los pecados de la humanidad hicieron ese bache un momentico. Y es lo mismo que pasa en tu vida. Así que si esta mañana alguien en este lugar, alguien de los que está conectado viendo esta transmisión, le pide al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, que escudriñe en su vida. Vamos, iglesia, tenga el valor de hacer esta oración. Yo solamente la estoy guiando, usted la puede hacer allí en silencio, o si quiere hacerlo a baja voz. Y dígale: Señor, escudriña en mí, busca en mí, muéstrame si yo he cometido iniquidad, pecado, si hay algo que no he confesado. Dile esta mañana: muéstramelo, Señor, déjame ver, por favor, déjame ver en dónde yo he errado, en dónde he contristado tu espíritu, en dónde me he permitido allá ese bache, esa distancia entre tu presencia y yo, Señor. No quiero tener ese bache. Me da calor, frío, solamente el hecho de pensar de que no estarás conmigo en mi vida, en mis hijos, en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, en la fundación, Señor, en mi salud, en mis finanzas, en los propósitos de vida para este 2026, Señor. De nada nos servirá si nos das un lugar más grande, inmenso, con todo el mobiliario, Señor, si tu presencia no está allí. De nada nos sirve, Señor. No nos saques de este lugar si tu presencia no está garantizada. Vamos, iglesia, pídele perdón esta mañana al Señor si reconoces que has hecho algo que está impidiendo que la presencia de Dios no se manifiesta en tus finanzas. Algo que estás haciendo que la presencia de Dios no se manifiesta en tu salud, en tu hogar, en tu área matrimonial, en tus hijos, en tu relación con tus hijos. Vamos, dile al Señor esta mañana: confiesa tu pecado. Aprovecha esta oportunidad. Dile: Señor, perdóname, por favor, por haber hecho este bache entre tú y yo, entre tu presencia, entre tu maravillosa presencia y nosotros, Señor. Perdónanos. Si hay matrimonios aquí que reconocen que no se han venido comportando como un matrimonio testimonial, hijos, siervos de Dios, que se han permitido cosas y que esas cosas han puesto un bache entre tú y Dios, tu presencia, Señor, y ellos, si esta mañana, dile, confiesa a la iglesia, matrimonios, díselo: Señor, perdónanos, nos equivocamos, Señor, pero esta mañana no queremos tener ese temor, ese terror de que tu presencia nos sea quitada. Y dile esta mañana: Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que así como fue en Pentecostés, que así como lo profetizó aquel Joel, que así como tu Hijo me lo prometió, Señor, la presencia tuya, Señor, esté sobre mi vida. Y en este momento el Espíritu Santo puede ser el evidente para cada uno de los que hoy lo deseemos. Anhélalo, pídelo, óralo, búscalo, y cuando lo tengas, cuídalo, valóralo, no lo contristéis. Que sea hasta la mañana en que tu comunión con Dios tenga ese propósito, mejorarse. Que sea hasta la mañana en que tú te fijes un compromiso con Dios de decirle: cada madrugada te buscaré, en ti confiaré, de ti dependo, Señor. Tu presencia me es garantía de vida, Señor. Tu presencia me dio la salvación. Sin tu Espíritu no hubiera entendido el pecado. Sin tu Espíritu no hubiera entendido la cruz. Sin tu Espíritu no hubiera entendido la salvación de mi vida. Así que esta mañana, iglesia, conéctate al Señor. Vamos, Él está en este lugar. Su Espíritu está en este lugar. Su Espíritu está en esta habitación. Su Espíritu está en tu casa. Su Espíritu, su presencia está en tu trabajo, está en tu vehículo. Su presencia está allí en ese lugar donde has tenido problemas.
Tu presencia está con tus hijos. Vamos, ora. Dile, su presencia, Señor, la anhelo en mi familia, en mi hogar, como Obed-Edom. Dile, yo quiero que tu presencia sea restaurada en mi casa, en mi hogar. Vamos, en mi oficina, en mi casa, en mi carro. Dile, yo necesito tu presencia, Señor. Yo la anhelo, yo anhelo tu presencia en mí, en mi familia. Vamos, yo anhelo tu presencia en medio de mi necesidad, en medio de mi lucha, en medio de mi necesidad, Señor. Dame la fortaleza que necesito por medio de tu presencia. Vamos, dile, yo anhelo tu presencia en mi salud. Yo anhelo milagros, dile. Y solamente tu presencia podrá hacerlos en mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona en este lugar. Gracias te doy por esta mañana. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu promesa se cumple. Tus promesas en ti son sí, amén. Tus promesas en ti, Señor, no tienen pérdida, Padre. Tu palabra se cumplirá como lo cantábamos en la adoración, Señor. Y esta mañana te damos gracias. Si hay alguien en este lugar que ha entendido la enseñanza, que la ha recibido, que ha sido redarguido, exhortado, si hay alguien en este lugar, alguien conectado, que ha recibido esta enseñanza, vamos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias, papá. Gracias, no me quiero soltar de tu presencia, Dios. No quiero soltarme de tu maravillosa, de tu preciosa presencia, Señor. Padre, bendigo tu iglesia. Te doy gracias por ellos, por su familia, sus casas, Señor. Te pido, Señor, que mejor que lo que haces con nosotros hagas en ellos, Señor. Que cada vez que ellos cierren sus ojos buscándote, Señor, tu presencia llegue a ese lugar, inunde ese sitio. Los toques, Señor, algunos sean llevados al quebranto genuino, Señor, al lloro, pero ese lloro de gozo y de alegría de saber que tú estás. Yo bendigo sus hogares, iglesia, bendigo sus casas, sus trabajos, sus vehículos, los que tienen un carro. Yo bendigo sus trabajos porque allí la presencia de Dios es garantía de un buen ambiente laboral, de provisión, de bendición, de que las cosas te salgan bien. Yo bendigo tu hogar con la presencia de Dios como Obed-Edom. Y prosperó Obed-Edom de una manera envidiosa. Y prosperó Obed-Edom que muchos llegaron al rey a decirle, ¿cómo te parece lo que le pasó a aquel? Tú le dejaste su presencia, tú dejaste el arca y es bendecido hasta la envidia. Muchos dirán, ¿y qué es lo que tienes tú? Y hoy yo te lo digo, la presencia de Dios en tu hogar, en tu vida. No la deseches. No permitas nada que ponga en riesgo que la presencia de Dios se manifieste en tu hogar. Renuncia al pecado. Renuncia a la liviandad, a la tibieza espiritual. Renuncia a lo que te está apartando de la presencia de Dios. Los bendigo, iglesias. Damos gracias, Señor, esta mañana, Padre. Esta iglesia ha recibido tu palabra, la acuña como el mejor de los tesoros y la bendecimos y la agradecemos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Y amén. Amén. Está el Señor llenando sus hogares con esta palabra. Guillermito, gracias, Dios los bendiga. Y a los que estamos acá, oremos por las. Oremos, a ti, claro que sí, por favor, mi amigo de Polis. ¿Ah?